Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, como siempre decimos, en Galáctica Media, a través de nuestra web y también a través del streaming, porque es la idea, fortalecer diálogos para que usted, vecina y vecino, estén atentos a todo lo que está sucediendo también en el aspecto local, nacional e internacional, de diferentes puntos de vista. Y como siempre, seguimos fomentando y fortaleciendo también nuestros invitados, panelistas estables que van a estar junto a nosotros. Y ya lo ven en pantalla, está junto a nosotros nuestro invitado en el día de hoy, también panelista que se suma a Galáctica, don Raúl Devia y la Vaca, profesor, abogado que está junto a nosotros. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Galáctica. Gracias, Alfredo, un agrado estar nuevamente aquí contigo. Gracias por la invitación a todos los medios de Galáctica. Felicitarte por los equipos que tienes hoy día. Creo que son impresionantes, como uno se ve, me miro en la pantalla y me da miedo verse tan nítido, tan espectacular, así que un agrado estar aquí nuevamente en Radio Galáctica para hablar de lo que sucede no solo en Chile, no solo en San Antonio, sino que también en Latinoamérica y algunas noticias a nivel mundial, así que me gusta mucho poder comentar el acontecer nacional e internacional contigo. No, gracias por las palabras, Raúl, y empecemos de lleno. Hay una actualidad interesante que podría decir en la Sudamérica, en nuestra Sudamérica, los cambios de mando en Brasil, esta ida de Bolsonaro sin regreso, quizás a trabajar ahí desde el núcleo mismo, desde Estados Unidos, lo que pasó también, la violencia, esta toma al Congreso de Brasil, y hay unos temas que podríamos llegar, porque también hay algo en Bolivia, está pasando, más fuerte está en Perú, con lo que refiere también las muertes, el alzamiento también del pueblo al defender a su presidente electo. Hay harto para conversar en el ámbito internacional, Raúl. Sin duda, Alfredo, que la situación en Latinoamérica viene sufriendo cambios muy fuertes y que también tiene que ver con lo que sucedió en Estados Unidos años atrás con la elección de Trump, luego la pérdida del gobierno por parte de Trump y que asume Biden nuevamente por los demócratas en Estados Unidos, y con la irrupción en el Congreso norteamericano por parte de los seguidores de Trump frente a no reconocer la derrota que sufrieron. Esas son señales fuertes de parte de la ultraderecha de cómo actuar. Tienen un sentido y una forma de ver la realidad, de aprovecharse de la democracia, instalarse y después tratar de horadarla, de hacerla que se pierda, de que no se crea en la democracia, y cuando le llegan las elecciones y pierden, desconocer los resultados de esta, como ocurrió con Trump en Estados Unidos y como ocurrió hoy día en Brasil por parte de Bolsonaro, que es un seguidor sin duda de Trump y cuyos seguidores además acamparon afuera de los cuarteles luego de la derrota de Bolsonaro a manos de Lula, que inició un nuevo periodo gubernamental a partir del 1 de enero de este año 2023, luego de ganar en primera y en segunda vuelta en las elecciones brasileñas con una cantidad de votos impresionante, pero con una diferencia entre ellos muy baja. Lo que significa que Brasil está absolutamente dividido y que eso crea problemas de administración y que se refleja en que en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, hay una mayoría opositora al gobierno de Lula, algo muy similar a lo que acontece acá en Chile con el gobierno de Boric y con el Parlamento, el Senado y la Cámara de Diputados. Entonces podemos encontrar situaciones muy similares en los diferentes gobiernos que hay hoy día en Latinoamérica, que luego de una oleada de gobiernos de derecha, como Macri en Argentina, como Añez en Bolivia, en Perú también era un sector más de derecha, el último gobierno, no el actual, ni el que inició Pedro Castillo,
En Colombia hay que decir que ahora está Petro. Entonces hoy día viene una oleada que son gobiernos progresistas, son gobiernos que dicen representar a la izquierda, que dicen ser parte de la izquierda latinoamericana y que han sufrido estos problemas. Brasil, un atentado contra la democracia hace 2 domingos atrás, en que furiosos seguidores de Bolsonaro irrumpen en el Parlamento y destrozan todo, como lo hicieron los trumpistas en Estados Unidos hace algún tiempo atrás, e intentan que las Fuerzas Armadas se sumen. Un sector de las Fuerzas Armadas los cuida en la marcha, en el camino hacia Planalto, en Brasilia, resguardando esta marcha de estos bolsonaristas que se identifican con los colores de la verde amarela, que es la camiseta de la selección de Brasil, y les permiten llegar a ese sector e ingresar, y se ven claramente situaciones de que los resguardan, a estos manifestantes sin tomarlos detenidos, sin precaver que podrían ocurrir estos acontecimientos, a pesar que habían sido anunciados. Exactamente. Y bueno, Lula tiene que tomar el sartén por el mango, destituye a su ministro de Defensa, un sector de la policía militar, y bajo un decreto especial de un tribunal federal que le entrega el mandato por decreto y suspende al gobernador del estado donde está Brasilia, y logran resolver el problema puntual. Pero la pelea de fondo en Brasil, como en toda Latinoamérica, es aislar a la ultraderecha, al fascismo, aislarlo, sacarlo del juego democrático, porque ellos no pretenden mantener la democracia. Lo que ellos pretenden es terminar con la democracia y con golpe de Estado. Como lo que está aconteciendo hoy día en Perú, si lo asociamos directamente a Perú. Exacto. Pedro Castillo, con una situación bastante extraña, diría yo, firma un decreto que un día en la mañana, señalando que iba a cerrar el Congreso, el Tribunal Constitucional, en fin, conjuntamente con la Fuerza Armada, policía que estaba ahí con él. Pero extrañamente, a la salida de esa conferencia de prensa que da por televisión, solo, sin conocimiento de sus ministros, sin conocimiento de los partidos que lo apoyaban en el Congreso, que ese mismo día en la tarde se votaba su vacancia, la policía lo saca con su familia del Palacio de Gobierno. ¿Y a dónde lo lleva? No lo lleva a una embajada, no lo lleva a la Fuerza Armada para constituir el poder, sino que lo lleva a un cuartel de policía y lo toman detenido. Inmediatamente echa la conferencia de prensa, lo que a todas luces es extraño, irreal, un decreto que no se hizo efectivo, no logró hacer ni cerrar el Congreso, ni el Tribunal Constitucional, ni cambiar la Fuerza Armada, no logró nada, fue solo una expresión de un deseo errado que permitió que en el Congreso, a partir de esa situación extraña, y que muchos señalan que puede haber sido manipulada, le permita al Congreso votar la vacancia, y en virtud de ese acontecimiento, de ese deseo señalado por Castillo por los medios de comunicación, votar su vacancia y destituirlo, y nombrar a quien el día anterior le juraba lealtad a Castillo, que es Dina Boluarte, que es quien es nombrada por el Congreso a partir de la vacancia como presidente del Perú, y asume de una forma bastante extraña todo esto dentro, supuestamente, tanto lo que hizo Castillo como lo que hizo el Congreso, de la Constitución peruana, que ya todos sabemos que viene permitiendo la caída de presidentes sucesivos con estas acusaciones constitucionales que le hacen a los presidentes en Perú, y que han sacado a varios presidentes de Perú, los cuales hoy día están presos, están exiliados y que están perseguidos por corrupción. El caso Castillo hoy día está detenido. Dina Boluarte aparece como presidenta de facto, apoyada por todo el Congreso, principalmente por la derecha, Keiko Fujimori, y por algunos sectores de la socialdemocracia, y muy pocos diputados que lo apoyaron a él. Y hoy día Dina Boluarte es una genocida, hay que decirlo. Han
De hecho, asesinado más de 50 peruanos ahí está y peruanas. Exactamente, Raúl. Justo dando el paso, ahí está la información, el dato duro específicamente en Perú de las lamentables muertes en los estados y esta información de ojo público de la Red de Salud de Perú, donde ahí nos muestra con un total de 47 víctimas hasta el día de hoy en Perú, donde se ha desatado también un estado de emergencia. Y por otro lado, vemos a Perú, Raúl, y tenemos a Bolivia, nuestros vecinos bolivianos, que detienen a Camacho, otro también articulador del fascismo boliviano, desde Santa Cruz, y también ha generado otra revuelta fuerte en Santa Cruz con movimiento ultrafascista quemando instituciones públicas, por ejemplo. Sí, efectivamente es así, la situación en Perú está muy álgida. Tengo algunos contactos con el Movimiento Unidad Popular de Perú, una compañera, una colega, abogada, laboralista también, al igual que yo acá en Chile, ella en Perú, y ella nos ha mantenido permanentemente informados de los acontecimientos y señalar que se está llamando a paros nacionales en este momento en Perú en contra de Dina Boluarte y que sus consignas principales es libertad a Pedro Castillo, cierre del Congreso, cese y prisión de Dina Boluarte por el genocidio de las Fuerzas Armadas, castigar a todos los culpables de este genocidio que está aconteciendo en Perú y elecciones legislativas ya, ahora. Eso es lo que acontece en Perú. Efectivamente, también en Bolivia tenemos expresiones ultrafascistas, ultraderechistas, sobre todo en el sector de la Media Luna, que se llama que Santa Cruz y varias otras provincias de Bolivia, en que triunfa principalmente la derecha y la ultraderecha en los comicios electorales, aunque en el último elección el MAS, que es el partido de gobierno actualmente, que fue el partido de Evo Morales y que hoy día es del presidente que rige los destinos de Bolivia, está siendo atacado por la ultraderecha y por el fascismo en esta media luna, y la detención de Camacho era necesaria porque estaban preparando un golpe de Estado y sus seguidores y ultraderechistas están quemando instituciones, están creando el caos. En Bolivia tenemos esos problemas, también tenemos problemas en Colombia. A Petro también lo está atacando la ultraderecha, dice que no es capaz de gobernar, no están de acuerdo con las propuestas legislativas que están haciendo y están haciendo un trabajo en Colombia, a mi parecer, de muy buena factura, de relación con el pueblo, cumpliendo las promesas de campaña que hizo Petro en relación a subida de sueldo, en relación a buscar conversaciones de paz con los movimientos guerrilleros que aún continúan vigentes en Colombia, abriendo la frontera con Venezuela, teniendo una nueva relación con Brasil. Entonces ahí tenemos una triple frontera que está en un sector progresista y que va avanzando con Petro, Lula y el gobierno venezolano. Pero eso no quita que en Latinoamérica y en todos nuestros países hay un fascismo que ya está abiertamente atacando a los gobiernos democráticos progresistas, y que aquí en Chile, para que lleguemos a nuestra realidad, también está aconteciendo. Sin duda que la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, que la acusación constitucional contra Giorgio Jackson, que los ataques al gobierno de Boris, quien ha concedido todo. O sea, aquí en Chile es, por decirlo menos, extraño lo que hace la derecha, porque a partir del plebiscito del 4 de septiembre de salida, en que ganó el rechazo, en que ellos se creen dueños de ese rechazo, han atacado al gobierno y el gobierno ha concedido. Hoy día quien gobierna en Chile es la socialdemocracia. Los ministros más importantes son del Partido Socialista y del PPD, quienes extrañamente hoy día plantean ir en lista separada para los consejeros constituyentes que se van a elegir, que es un proceso que de constitucional no tiene nada, pero ya están planteando la socialdemocracia, el PPD principalmente, exacto, que la ministra del Interior, militante de dicho partido, no ir en lista con Apruebo Dignidad, porque ahí está el Frente Amplio, está el Partido Comunista, y la gente los va a confundir con los del indulto, y mezclan todo para decir nosotros no somos el gobierno, y tratar de sacar rédito de este mal momento que este gobierno está viviendo, en el sentido de, según las encuestas,
baja sintonía de Boris y del gobierno con la población, pero que extrañamente en donde se presenta Boris es aplaudido, es vitoreado, y él anda por el país sin mayor seguridad, sin mayores problemas con la población. Sin perjuicio de ello, siendo muy crítico del gobierno de Boris, yo creo que una de las buenas cosas que hizo el gobierno fue el indulto de Jorge Mateluna. De hecho, exactamente. Y vamos a llegar a la actualidad nacional, justo ahí, Raúl, donde te quería hacer esa consulta, la actualidad importante de nacional respecto a nuestro país, y es ahí donde es ahondar el tema de los indultos presidenciales que realizó el presidente Boric la semana antes de fin de año. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, Raúl? A mí me parece que fue una de las pocas promesas cumplidas de la campaña de Gabriel Boric. Creo que era necesario, que era justo y que además aún quedan compañeros y compañeras, para mí, presas políticas, que son presos del estallido, que fueron detenidos y encarcelados bajo ese momento de Chile. A partir del estallido, ellos, por sus actividades de lucha y manifestarse por los cambios profundos que Chile buscaba con el estallido, fueron detenidos, fueron encarcelados, algunos condenados y otros aún en prisión preventiva, y otros liberados, como se ha dado cuenta, porque no logran probar. Hoy día nos hemos enterado de una absolución de un joven de 17 años que se dice que había quemado el metro Pedrero, lo que no era efectivo, fue un montaje de la PDI, y hoy día que fue absuelto absolutamente, y eso demuestra que efectivamente los montajes existieron para condenar a los compañeros. Ahora, respecto a los indultos en particular, yo creo que estos fueron bien otorgados a 13 compañeros que merecen estar en libertad, y señalar claramente que el indulto solo procede cuando es para alguien que está condenado por una causa y no tiene condenas pendientes. Es decir, todo el historial anterior que han sacado a relucir respecto a Jorge Mateluna, respecto a Luis Castillo, respecto a otros compañeros que han estado detenidos, claro, o fueron solo investigaciones que no llegaron a ser condenas, y aquellas que llegaron a ser condenas se cumplieron, porque si no, no podrían haber sido indultados. Ahora, lo importante es, ¿por qué estaba condenado el indultado? ¿Por un hecho del estallido o por un hecho relativo a otro delito que no fuera en relación al estallido? Exacto. El único que no estaba en esa condición era Jorge Mateluna, y que todos sabemos que el proceso de Jorge Mateluna fue absolutamente viciado. Una cosa es la verdad jurídica que establecieron los tribunales y otra cosa es la verdad material. A Jorge Mateluna lo inculparon, están todos los antecedentes. El decano de la Facultad de Derecho, Davor Jaras, de la Universidad de Chile, con todo un equipo de profesores, con todo un equipo de estudiantes, trabajaron en el caso y determinaron de que eso había sido manipulado. Ya todos lo saben. Y Boris lo que hace es reiterar esto, decir que era un inocente que estaba injustamente detenido y encarcelado, solo por su participación en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que él fue un luchador ante la historia, fue un héroe para mí en estos casos. Son compañeros que dispusieron su vida para luchar contra la dictadura y que había sido indultado en un gobierno anterior por ese hecho, pero solo por tener ese antecedente los carabineros lo detienen y lo inculpan y lo meten preso nuevamente. Eso Boris se dio cuenta, ya Michelle Bachelet le había ordenado a su ministro Campos de Justicia que firmara el indulto el último día de su gobierno. Exacto. Y no lo quiso firmar. Y Gabriel Boric, cumpliendo su palabra, lo firma y está muy bien indultado. Indulto que no puede ser retrotraído, es una facultad presidencial. Ya lo señaló la Contraloría, ya lo señaló el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, de quien fui compañero de universidad, lo conozco muy bien.
Él es un experto en Derecho Administrativo, es un doctor en Derecho Administrativo, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y él claramente incluso determinó ya, me parece, por la última noticia, de que ni siquiera va a ser sumario interno porque no corresponde, porque no hay hechos que lo ameriten, porque siendo una facultad presidencial delegada, puede este indulto proceder siempre y cuando se cumplan los requisitos que revisa la Contraloría también y revisa también el presidente. Y por lo tanto, a mi parecer, esos indultos también otorgados, no hay posibilidad de que los saquen y que en definitiva la derecha, que nada dijo algo dijo, cuando se indultó a los violadores de derechos humanos, a los condenados por crímenes de lesa humanidad, por tortura, por asesinato, por desaparición forzada, los liberó Piñera. Uno sienta un análisis cuantitativo, Piñera, Bachelet, Lagos, Elwin, indultaron a muchas más personas que Boris, con delitos más graves. Y nadie pidió la destitución ni del ministro de Justicia, nadie pidió que se dejaran sin efecto, nadie se levantó de una mesa de negociación por haber firmado los presidentes su indulto. La derecha aquí lo que pretende, a mi parecer, y sobre lo cual tenemos que tener la capacidad política para entender que una cosa es el gobierno democrático de Gabriel Boric, que ganó las elecciones y que está gobernando, con la crítica política que uno le puede hacer. Porque yo también soy crítico del gobierno de Boric, pero en este aspecto de los indultos creo que lo hizo correctamente. En la firma del TPP-11 creo que lo hizo incorrectamente, que no fue coherente con su historia, no fue coherente con su postura como diputado y tendrá que él explicar las razones por qué, siendo presidente de la República, no mantuvo esa posición, teniendo la facultad para retirar del Congreso ese proyecto de ley y haberlo aprobado. Razones de Estado, él verá cómo lo explica. A mí me parece que es un error, como me parece que es un error sostener todavía en la reforma tributaria, en la reforma previsional, el sostener esta administradora de fondos previsionales en forma privada y mantenerla en la ley y no decir derechamente que no deben existir más porque no están hechas para dar pensiones como corresponde. Pero es un problema del gobierno al cual uno lo puede criticar. Pero lo que nos debe preocupar también como demócratas, como antifascistas, como antineoliberales, como antiimperialistas, es que el fascismo se instala en Chile y quiera atacar la democracia que tenemos, que no es perfecta, pero prefiero esta democracia imperfecta al fascismo en el poder. Kast y la derecha no pueden llegar al gobierno, menos intentar hacer una acusación constitucional contra Boris, porque yo creo que después de la ministra Ríos, después del ministro Jackson, van a intentar ir por el presidente de la República, porque lo que intentan es boicotear el sistema político de Chile. Con esto, acusaciones, pero también con el proceso inconstituyente que negociaron con el gobierno. Creo que ese proceso es inconstitucional, como lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que colocó un reclamo ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos, una denuncia por este proceso en que deja fuera al pueblo de Chile y que solo está tutelado por el Congreso y por el gobierno. Estamos junto a Raúl Devia y La Vaca acá en las entrevistas galácticas conversando desde el análisis político y es lo que queríamos hilar en esta conversación. De hecho, al inicio se mostraba un poco y explicaba esta articulación fascista en Sudamérica y que se está viendo acá en nuestro país también con diferentes actores. Pancho Malo es uno de esos que está articulando y desconfigurando, porque la larga de ello es esto, desconfigurar la política y también crear fake, mucha fake detrás de lo que refiere la República, los estados democráticos. Ojo con eso, cuidado con eso, porque es un arma muy de doble filo donde la democracia se ve
dañada, perjudicada detrás de estas acciones fascistas que se están viendo en Sudamérica. Esta y todas las entrevistas quedan a través del sistema podcast, a través del sistema Spotify. Usted digita Radio Galáctica y podrá revivir todas las entrevistas a través del canal de Spotify en Galáctica. Llegando al último tema también, Raúl, es ya por los tiempos, es este proceso, el proceso de los consejos, de como lo han llamado, un proceso constituyente, consejo constituyente, sin participación ciudadana. Te anticipaste también ahí un poco a dar la opinión de lo que refiere este proceso, si refiere claramente político, pero de una forma a las cuatro murallas, pues se podría decir, a la antigua, que toma de nuevo el control del Congreso, la misma institución que estaba desacreditada en el 18 de octubre por todas las demandas sociales, toma el control de esta situación constituyente, y al final parece que quieren armar una maqueta, quieren colocar límites entre el A y la Z. No pueden haber mutaciones y diferencias a lo que refieren estos cambios legislativos y constituyentes que Chile lo necesita, pero de una forma de participación ciudadana real, con los movimientos sociales de Chile luchando y pidiendo también lo que refiere la igualdad. El agua es un ejemplo, los recursos naturales, hay mucho que mencionar a lo que refiere este proceso constituyente, porque a la larga lo que se quedan afuera los movimientos sociales de Chile, es la opinión ciudadana la que levantó la bandera el 18 de octubre, ¿no, Raúl? Sí, Alfredo, yo creo que hay que mirar la situación política que estamos viviendo. Estamos en un momento de reflujo para el movimiento popular y territorial, para los movimientos sociales, los movimientos políticos alternativos. Sin lugar a dudas que sufrimos una derrota el 4 de septiembre, luego de 3 años que nos llevaron 7 veces a las urnas, la reacción democrática, a no seguir manifestándonos en la calle, sino que con la elección de la Convención Constitucional y el plebiscito de entrada, nos dijeron, ok, quieren tener una nueva Constitución, no va a ser una Asamblea Constituyente, va a ser una Convención Constitucional. Nos preguntaron si queríamos que fuera mixta o no, dijimos que no, con más de un 80%, y luego durante todo ese proceso, desde el plebiscito de entrada al plebiscito de salida, nos cambiaron las reglas, cambiaron de un voto voluntario a un voto obligatorio, llevaron a votar a 5 millones de chilenos y chilenas que no les gusta participar, el sector más retrógrado de la sociedad civil, que no se pronuncia en eventos electorales porque no les interesa, porque para ellos el día de mañana van a tener que trabajar igual, porque no están ni ahí con la política y porque están absolutamente desacreditados, y los obligaron a ir a votar imponiendo una multa la más alta a nivel latinoamericano, de más de 200.000 pesos o más de 150.000 pesos en su momento, en que estábamos con una crisis económica. Entonces, ese mismo día del plebiscito había gente en la cola que le preguntaban cuántas, de cerca de 30, 40 años, cuando se había votado alguna vez, y decían, no, yo nunca he votado, es primera vez que me obligan a venir a votar, con todas las fake news, con todo lo que aconteció, lograron ese 62% de rechazo. Es decir, demoraron todo el proceso, que la crisis sanitaria y la pandemia les ayudó sin lugar a dudas, porque si esto se hubiera votado en el momento en que tendría que haberse votado a un año y medio después del 18 de octubre, seguramente hubiera sido muy distinto y con voto voluntario. Pero bueno, son las condiciones que nos impusieron con el acuerdo del 15 de noviembre, que a pesar de ello uno tiene que rescatar que se logró que fuera paritario, que se logró que fuera con lista independiente, que se logró que fuera con pueblo originario, que hoy día en esta nueva reforma constitucional, porque la única posibilidad de hacer un nuevo proceso era con una reforma constitucional, se demoraron 3 meses, de septiembre a diciembre, para ponerse de acuerdo los partidos políticos afuera del Congreso, solo aquellos partidos políticos con representación parlamentaria, pero invitaron a sus amigos de amarillo y de demócrata que están en Constitución para participar en este acuerdo, en que el gobierno, al verse acorralado, al verse perseguido, le concedió todo lo que la derecha pretendía.
para enumerar y hacerlo lo más breve posible. Una comisión fiscalizadora que va a determinar que el producto del Consejo Convencional esté dentro de los 12 bordes que determinaron los partidos políticos. 12 bordes que son muy similares a la Constitución del 80, que haya 2 cámaras, que sea un Estado de Derecho, no habla de social, que resguarde la propiedad, el derecho a propiedad, en fin, 12 bordes que limitan el Consejo Convencional. Estos son unos fiscalizadores nombrados por el Congreso. Esa es una primera organización o una institución que va a fiscalizar que el proceso se cumpla tal cual ellos acordaron. Luego tenemos una comisión de expertos de 24 que son elegidos por el Senado, 12 y 12 por la Cámara de Diputados. ¿Con qué porcentaje? Con los porcentajes de quórum de representación parlamentaria. O sea, lo que nosotros dijimos en la asamblea, o sea, en el plebiscito de entrada, que no queríamos, ellos lo meten ahora con 12 expertos. ¿Expertos en qué? No se sabe. ¿Nombrado por qué? Por los partidos políticos que están en el Congreso y se van a poner de acuerdo para aprobarlo con los 4/7 que hoy día le exige la Constitución. Es decir, ¿y estos 2 expertos qué tarea van a cumplir? La tarea que le encomendó Lagos, hacer un borrador de la Constitución. Un borrador que va a ser presentado ¿a quiénes? A 50 más un par de escaños para los pueblos originarios, de acuerdo a su votación, para que revisen este borrador realizado por los expertos y vayan aprobando o desaprobando las normas propuestas. Y ellos pueden intentar incorporar normas, sí, pueden intentar incorporar normas, pero primero van a tener que pasar el filtro de la comisión fiscalizadora. Y aquellas normas en que la comisión de expertos y el Consejo no estén de acuerdo, no sean aprobadas por los porcentajes ni los quórums establecidos, que son de 3/5 y 4/7, van a formar una comisión mixta, es decir, de los 50 electos se van a elegir a 6 y de los 24 expertos se van a elegir a 6. Y esos 12 van a definir una nueva norma o la norma que debe quedar. Comisión mixta que si se pone de acuerdo van a quedar en el proyecto que se va a plebiscitar en un plebiscito de salida, ahora con voto obligatorio también, en diciembre del presente año. Es decir, está todo definido antemano. Lo que usted va a votar como consejero convencionales, como consejeros constituyentes, no van a definir nada. Está todo definido o por la comisión fiscalizadora o por la comisión de expertos y le van a decir a estos 50, mire, usted si quiere aprobar, apruébelo y si quiere desaprobar, va a tener que hacer una convención mixta conmigo. Es decir, el voto popular no está libre para decidir qué constitución nos queremos dar. Dicen que va a ser paritaria, no va a haber independientes porque los independientes que vayan tienen que ir a lista de partido, entonces van a ser independientes falsos, claro, que van a ser militantes o ex militantes o próceres que siempre están ligados a alguna ideología, porque la independencia en sí misma no existe. Todos tenemos una ideología a la cual seguimos, todos tenemos una forma de pensar que está estructurada por una ideología y por lo tanto los independientes no existen en tal carácter. Cuando se refieren a independientes se refieren a no militantes, que no están inscritos en un partido político. Eso no quiere decir que no adscriban a las ideas, solo que no se han matriculado por un partido político. Esos independientes van a ir en la lista si es que los partidos que presenten lista los aceptan. Es decir, los independientes hoy día quedaron fuera del proceso constituyente. El proceso constituyente que de constituyente no tiene nada, absolutamente nada. Esta va a ser una reforma constitucional a la Constitución del 80, que al igual que lo que hizo Lagos hace años atrás, va a intentar decir que es una nueva constitución firmada por un nuevo presidente y que por lo tanto la constitución de la dictadura no sigue. Lo que tenemos que ver como un aforismo que dice del derecho, que dice no importa el nombre que tenga el documento,
sino lo que dice el contenido. Y allí vamos a tener que hacer una comparación entre 3 contenidos, que yo creo que es la tarea que tenemos quienes nos oponemos a este proceso. Porque yo me opongo a este proceso constituyente, creo que es un proceso espurio, que no debe ser avalado por nosotros y que el pueblo de Chile debe rechazar el proceso en su conjunto. No estoy hablando del plebiscito de salida, estoy hablando de este proceso, lo tenemos que rechazar por no ser efectivamente constituyente, no ser una asamblea constituyente, ni siquiera una convención constitucional como lo que pedimos con un 80% de la votación, sino que una reformita constitucional. Frente a ese proceso nos tenemos que oponer y en su momento, cuando saquen el texto, ya con el borrador que propongan los expertos, vamos a tener que comparar 3 textos. El texto de la Constitución del 80, el texto que se rechazó y el texto nuevo que propongan. Y allí vamos a ver qué es lo que pretende. ¿Para dónde van a apuntar estos? ¿Para dónde van a apuntar este nuevo texto? Y espero, y sin temor ninguno, a que no me voy a equivocar, que va a ser muy parecido el texto que proponga este Consejo con la Constitución del 80, en términos de conceptos, en términos de derecho de propiedad, en términos de instituciones del Estado. Olvidémonos del financiamiento para los bomberos, olvidémonos de derechos sociales financiados, olvidémonos de medio ambiente y naturaleza. ¿Para qué vamos a hablar de plurinacionalidad y no multiculturalidad, que son 2 temas totalmente distintos? Olvidémonos de reconocimiento a las naciones y pueblos originarios, olvidémonos de que el derecho de propiedad particular esté sujeto al interés general de los pueblos de Chile. Entonces, olvidémonos del maritorio para los pescadores artesanales, olvidémonos de los puertos para el Estado, olvidémonos de establecer una relación con el medio ambiente en que lo cuidemos, que cuidemos nuestro planeta, que cuidemos nuestro hábitat, que somos parte de él y no dueños de él. Creo que ese comparativo que haremos entre estos 3 textos va a dejar claro los fake news que hubo en el rechazo y esperemos que los pueblos de Chile se den cuenta de el error histórico que se cometió con el rechazo e intentemos nuevamente construir una constitución, una asamblea constituyente para todos los pueblos y naciones que habitamos el territorio que denominamos Chile, para construir un Estado de derecho social que permita vivir dignamente a todos los habitantes del territorio y no a 7 familias. La opinión de Raúl Devia y la Vaca acá en las entrevistas galácticas, nuestro nuevo panelista que va a estar conversando estos temas tan importantes, el nivel, la política y la visión sudamericana y también el proceso constituyente donde se explica claramente todas las trabas y los amarres, las letras chicas, como se le dice muy bien, a este proceso constituyente donde no es avalado por los movimientos sociales. Raúl, como siempre, los tiempos en los medios de comunicación se nos pasan pero muy rápido. Agradecer esta nutrida conversación donde se detalló lo importante de los temas nacionales e internacionales y también tu mirada detrás, la mirada política y la mirada social que también es muy importante. ¿Querrá dejarte algunos minutos finales para algunos saludos, alguna visión, conclusión de esta conversación? Sí, creo que tenemos que ir afinando la puntería, como se dice, respecto a los temas a tratar. Sé que son temas grandes, el tema internacional, lo que acontece a nivel internacional, lo que acontece a nivel nacional, en política y en relaciones internacionales. Pero también tenemos que apuntar a la realidad regional, a la realidad provincial, a la realidad comunal, que tiene mucho que discutirse con los acontecimientos respecto al estadio, respecto a salud, respecto a los avances, respecto a las murgas. Bueno, hay muchos temas de la comuna y de la provincia que debemos conversar, que debemos discutir, que debemos tener opinión. Y para aquello vamos con Galáctica y sus diversos medios y sus plataformas
a ir avanzando en aquello. Agradecerte, Alfredo, una vez más la invitación, y creo que también sería oportuno decir que a través de estos mismos medios de Galáctica ustedes pueden ir señalando qué tópicos podríamos discutir, conversar y opinar en esas realidades comunal, provincial, regional, nacional, internacional, que nos gustaría que fuéramos revisando, evaluando y opinando respecto a los aconteceres en nuestra realidad propia, material, y que nos interesan. Sería muy bueno recibir sus opiniones para poder ir afinando con qué le gustaría que habláramos, qué le gustaría que dijéramos, qué le gustaría que opináramos, qué opina usted respecto a esos temas, y también aquí serán comentados para que tengamos un diálogo fluido, una construcción conjunta por el bienestar de la comuna, de la provincia, de la región, del país y de la vida de nosotros en conjunto con la naturaleza en este planeta en que vivimos y compartimos y somos parte de un ser colectivo, no solo humano sino que animal, de la flora, de la fauna, y vamos por la defensa de la naturaleza, del medio ambiente y de los seres humanos. Así que gracias, Alfredo, una vez más, y nos veremos en una próxima ocasión. Así es, Raúl, tú ya dejaste planteado ahí otros temas que vamos a seguir fortaleciendo y dialogando para que ustedes, vecinas y vecinos, saquen conclusiones y conversen todos estos temas, también los temas locales que son tan importantes, y de fondo la información, romper los cercos de información y el debate, fortalecer el debate, la cívica entre ustedes en su casa, para que saquen y opinen, y también estén atentos a todos los procesos, tanto como el constituyente que se avecina, a la mirada local, a la mirada vecinal, que es también tan importante, la mirada territorial interna. Raúl, como siempre, agradecer tu visita, y como siempre vamos a estar atentos a la próxima semana para ver fortalecer diálogos, fortalecer miradas y opiniones, donde la ciudadanía ponga los temas en la mesa. Estos fueron las entrevistas galácticas. Que estén bien, hasta luego, y obviamente esto se repite por las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, Twitch, en la web, en nuestro canal digital, en la lista 3, en IPTV. En fin, estamos en una plataforma bastante global donde ustedes nos puedan encontrar. Así que depende de ustedes seguirnos e informarse. Cuídense, que estén muy bien, y hasta luego. Hasta luego.